Vamos a orar para así iniciar la predicación de esta mañana. Eterno Dios soberano, te adoramos y te bendecimos. Una vez más agradecemos, Señor, que nos permita poder, Señor, reunirnos con la finalidad de nosotros adorarte y de nosotros, Señor, exaltar tu santo y divino nombre, Señor. Gracias, Dios. Te pido, Dios, que sigas obrando, Señor, en esta parte, Señor, en la exposición de tu palabra, que el poder de tu palabra que es toda suficiente e inerrante, Señor, que el poder transformador de ella, Señor, nos cautive, Señor, y nos haga, Señor, hacer y obrar, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, ayúdanos a comprender tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor, y que podamos meditarla, Señor. Que podamos entender que nuestra fuerza está en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hace unos años, recuerdo una persona, alguien que conozco, que tenía ciertas dudas sobre si su hija mayor era su hija, valga la redundancia. De entrada no era creyente esta persona. Su esposa había fallecido y la familia de él, que nunca había aceptado esa relación, estaban especulando, creando historia para desacreditar la difunta en torno a la hija de ellos. Él estaba atormentado. Quería de vez en cuando hacerse el sordo ante las tantas especulaciones, pero quería también hacer algo para salvar la dignidad de su difunta esposa. Este señor tomó la decisión de hablar con su médico y le recomendó hacerse una prueba de ADN porque era la única forma de saber con certeza la verdad, si era o no era hija suya. Tenía cierto temor para hacerse dicha prueba, pero al final se hicieron las pruebas y efectivamente la niña era su hija. Y quedó comprobado que las dudas que habían debían echarse al zafacón, y con esto él le probó a todos que estaban totalmente equivocados. Y ahora cuando alguien osa decirle algún comentario negativo en esa misma dirección, con toda seguridad, él le dice que le respeten y que respeten a su difunta esposa, y para callar esos comentarios le habla entonces de la prueba de ADN que se hizo junto a su hija. Con esto lo que quiero decir es que los seres humanos tienen forma de saber cuándo alguien es su hijo legítimo o no lo es, cuándo es su hijo o no. Y yo entonces me pregunto, ¿hay alguna forma de saber si una persona es hijo o no es hijo de Dios? ¿Hay alguna forma de saber si una persona es creyente o no es creyente? ¿Cómo podemos probar que somos discípulos del Señor? ¿Cómo podemos probar esto? Veamos nuestro texto de hoy en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 8 hasta el versículo 11. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 8 hasta el versículo 11. Dice el texto: en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. La única forma de probar que nosotros somos discípulos del Señor, que nosotros somos hijos del Señor, es llevando fruto. El fruto es lo que dirá si eres o no eres del Señor. Y es lo que nos está diciendo el texto.
Es como que para tú saber que un árbol es bueno, ese árbol debe dar fruto. Y eso me hace recordar una vez que viajé al campo. Y allí yo vi un árbol gigante en medio de una propiedad. Era un árbol de mango. Yo sabía que era de mango, pero lo sabía no porque tenía fruto, sino por las hojas. Era un árbol gigante y daba una sombra espectacular. En el lugar donde estaba no había nada, solo estaba ese árbol, y ese árbol daba una sombra tremenda. Habían otros más pequeños, o unas hortalizas sembradas, pero ese árbol era una sombra espectacular, y más a nosotros los que no nos gusta tomar mucho sol. Yo vi el árbol y lo admiré. Lo contemplé con mucho asombro. Sin embargo, cuando llegó el dueño del terreno donde yo estaba, yo le dije, impresionado, le dije, ese árbol es impresionante, su tamaño, su sombra. Y él me dijo, sin embargo, no sirve para nada, porque no da fruto. Yo le dije, pero, ok, no da fruto, pero da una sombra tremenda. Y él me contestó, el problema es que tú no siembras un árbol solo para que dé sombra. Quien siembra el árbol lo hace con una meta, lo hace con un propósito. El de este señor no era que diera sombra el árbol. Y era evidente, para él el árbol no estaba cumpliendo con el propósito para el cual él lo sembró. Y yo me pregunto, ¿quién determina la razón de ser de las cosas? ¿Quién determina eso? ¿Para qué funcionan las cosas? ¿Son las cosas mismas? No, no es así. Es quien la crea, en este caso, quien la sembró. Dios, que creó su mundo, que creó su universo, que creó al hombre. Dios es quien le da propósito, y Dios es quien determina cuándo algo está cumpliendo el propósito para el cual Él lo creó, porque creó cada cosa con una finalidad. El Señor dice que la evidencia única o la evidencia indispensable de un buen discípulo son sus frutos. No fuimos salvos para dar sombra. Somos salvos para llevar fruto. ¿Cómo puedes tú probar que tú eres discípulo de Cristo? ¿Se puede? Sí. Usted puede decirme, bueno, mi forma de peinar me va a decir que yo soy discípulo de Cristo. O quizás la forma en la que yo como, la forma en la que yo visto, la forma en la que yo le hablo a los demás. Bueno, el texto que leímos dice que no es así, que son tus frutos. Es el fruto quien va a decir lo que tú eres. Y el fruto no tiene que ver con una cosa en particular, sino con un todo. Porque es lo que te identifica a ti como discípulo de Cristo. No puedes decir que eres cristiano, pero como el árbol que mencioné, tú no das fruto. Y el dueño lo considera como que no es un buen árbol porque no da fruto. Y así el Señor no considera discípulo suyo a quienes no llevan fruto. Y no es solo dar, vivir, del que, bueno, una vez yo hacía, yo recuerdo que una vez cuando yo daba fruto, yo recuerdo que una vez cuando yo hacía tal o cual cosa. No, no es eso. Es que el dar fruto es dar fruto de manera constante, y eso habla de una vida íntegra del creyente, de una relación del creyente con Cristo. Cuando se da fruto, eso es muestra de la comunión del creyente con su Señor. Yo no estoy diciendo cuando se sea perfecto, no es eso lo que yo estoy diciendo. No, porque eso es imposible de este lado de la gloria, pero sí nosotros podemos
dar fruto, podemos ser sinceros en esta relación con nuestro Señor, aunque no perfecto. Cuando nosotros entendamos esto, que nosotros nos debemos a nuestro Señor, que nosotros nos debemos a la cepa que nos alimenta, que nos da los nutrientes para nosotros poder mantenernos y vivir una vida sana, entonces las cosas van a ser distintas. Como el Padre me ha amado, dice el versículo 9, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Jesús ama a los suyos. El amor de Cristo por sus hijos es un amor profundo, es un amor eterno y es un amor inmenso. Porque es el amor de Cristo. Mire como lo dice William Hendrickson, cito, este amor además era puro, total, profundo, personal, inteligente, duradero. Por ello, en todos estos aspectos era exactamente como el amor del Padre por el Hijo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Fin de la cita. Es un amor completo, el amor de Cristo por sus discípulos. Y su amor tiene que ver con su carácter. Es un amor único, pero también es un amor que dura toda la vida y que sobrepasa la vida misma. Imagínense que alguien le preguntara a ustedes, que alguien te preguntara, ¿tú amas a tus hijos? No tengo que esperar la respuesta, yo la conozco. Y si tu hijo se comportara mal y quizás haga algo diferente a lo que tú le has enseñado, ¿seguirías amando a tu hijo? ¿O dejarías de amarlo porque hizo algo incorrecto? Piensa. El amor del Señor es un amor puro, pero también es un amor perfecto. Nosotros no lo cogemos por sorpresa cuando nosotros hacemos algo y el Señor le dice a los ángeles, oh, mira cómo acabó de pecar, Dios mío, tortúralo, que acabó de cometer un pecado. No lo tomamos por sorpresa, porque nosotros hemos sido perdonados por los méritos de Cristo y somos hijos de Dios, y eso no lo puede cambiar absolutamente nadie, porque el amor de Dios nos tiene agarrado. Cristo nos ha abrazado con su amor. Nosotros no somos que tenemos a Cristo abrazado, es el amor de Cristo que nos ha abrazado a nosotros. Y Él nos ama a pesar de nosotros. Jesucristo perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros en la cruz del Calvario. Por ello, cuando peco, voy a la presencia de aquel que yo sé que me ama, que yo sé que su amor es perfecto, y aunque mi amor no lo es, mi amor es un amor sincero por Él, pero su amor sobrepasa todas las cosas, porque su amor no tiene límite, no tiene frontera. Su amor es puro y no está basado en lo que yo pueda hacer. Su amor no está basado en lo que nosotros pudiéramos hacer. Está basado su amor en el sacrificio perfecto de la cruz del Calvario, en los méritos gloriosos de nuestro Salvador. Jesucristo pagó por mi maldad, Jesucristo pagó por mi pecado, y hoy yo tengo entrada gratuita a la presencia del Padre. Yo soy su hijo y yo puedo acercarme y puedo hacerlo, puedo venir a Él humillado, arrepentido, pidiendo perdón. Esto lo grafica bien una canción de Marcos Vidal que se llama El Milagro. Permítanme citar varias estrofas. La letra de la canción dice: aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido, el milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida, humillé al que curó
toda mi herida, y en mi huida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Para mí eso grafica perfectamente lo que yo estoy diciendo. Cuando los hijos se acercan o deberían acercarse arrepentidos, con dolor por su pecado, llenos de interrogantes, sin muchas fuerzas. ¿Y qué encuentran? Encuentran un regazo tierno. El Padre nos mira y como nos fue imputada la justicia de Jesucristo, es a Cristo a quien Él mira, y nosotros encontramos descanso en nuestro amado y eterno y todo suficiente Salvador. Encontramos descanso en Él porque Él nos amó a nosotros, incluso en la eternidad pasada murió en el Calvario por nosotros, para Él poder tener acceso, nosotros poder tener acceso a Dios, y así nosotros poder ser llamados hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos entrada gratuita al trono de la gracia. Como el Padre me ha amado, así también yo lo he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Jesús está comparando el amor del Padre con el amor que Él tiene por sus discípulos. A mí me gusta mucho escribir. Y yo creo que dentro de todas las cosas que me gustan hacer, una de las que, si no es la número 1, es la número 2, es escribir. Y cuando yo estoy escribiendo algo, o estoy escribiendo un personaje, mientras yo escribo de ese personaje, yo pienso como ese personaje está pensando en el momento de la acción. Y cuando yo leo la Biblia, me suele pasar ese tipo de cosas, que yo voy a la Biblia y empiezo a pensar, mientras voy leyendo una historia, empiezo a pensar incluso las cosas que no están escritas, y me empiezo a imaginar cosas. Por ejemplo, no vayan a tildarme ahora de hereje, el pastor está agregándole a la Biblia. No es eso lo que estoy diciendo. Cuando Pedro es sorprendido por el Señor mientras los discípulos estaban pescando luego de la resurrección, dice que Pedro se ciñe la ropa y Pedro se va nadando a la orilla donde está el Señor que le estaba llamando. En el capítulo 21 de Juan dice que ellos estaban a poca distancia. O sea, la distancia del Señor en la orilla y ellos en el mar no era una distancia tan extensa. Y Pedro iba desde donde ellos estaban a la orilla, Pedro iba nadando. Y yo ahí pienso, ¿qué pudo estar pasando por la mente de Pedro en ese trayecto? Mientras Pedro estaba nadando para encontrarse en la orilla con su Señor. Y yo me lo imagino algo como esto. ¿Cómo le digo que lo siento? ¿Cómo le digo que no quise negarlo? ¿Qué hago ahora? ¿Cuál será la mejor palabra, la palabra que pueda encajar cuando yo lo tenga frente a mí? Y si me pregunta que por qué lo negué, tendré que decirle que tuve miedo. Tendré que decirle que temía por mi vida. Pero Pedro llegó a la orilla y para su sorpresa el Señor no le preguntó. Cenaron y yo me imagino, y me lo imagino porque cada uno de nosotros cuando tiene algo con alguien, uno lo tiene en la mente y está esperando que la otra persona le diga algo. Yo me imagino a Pedro cenando y mirando al Señor por debajo de los ojos, esperando. ¿Y será que no me va a decir nada? Y el Señor luego le dice: Pedro, ¿me amas? 3 veces. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pues apacienta mis ovejas.
O sea, la mejor forma de tú mostrar tu amor por mí es obedeciéndome. Apacienta mis ovejas. O sea, dedícate a mi servicio y eso hablará de tu amor por mí. El fruto que tú estés dando dirá si tú me amas o no me amas. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Pedro. El fruto que tú estés dando va a hablar solo de tu amor y va a decir cuáles son tus prioridades y va a decir quién es el que reina en tu corazón. Es el fruto que tú estés dando. Pero dice el Señor que permanezcan en mi amor. ¿Qué significa permanecer en el amor del Señor? Esto es una ordenanza, una orden del Señor a los creyentes, a que los creyentes puedan permanecer en oración, a que los creyentes puedan permanecer en obediencia, a que los creyentes puedan permanecer en gozo, a que los creyentes puedan permanecer en amor. Y esto es una evidencia clara de una relación verdadera con Cristo. Es una orden, o sea, es un mandamiento del Señor para nosotros. Tenemos que orar, tenemos que obedecer, tenemos que estar gozosos y tenemos que amar. Fíjese que yo no he dicho, tiene que sentir hacer esto. No es eso lo que yo he dicho. No he dicho que tiene que sentirlo, pero sí tiene que decidirlo, que es algo totalmente diferente. Tenemos que permanecer en amor. Y permanecer en amor, yo decido permanecer en amor. No es que un día yo me voy a levantar diciendo, yo como que siento hoy estar en amor. No es que lo sienta, porque esto no depende de nuestras emociones. Nuestras emociones son muy fluctuantes. Esto depende de la decisión que nosotros tomamos de ser diferente, de vivir en amor y de cumplir con la palabra del Señor. ¿Y cómo se evidencia esto? Eso se evidencia con nuestra obediencia. Versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La obediencia es una evidencia del verdadero discipulado, del verdadero discípulo. ¿Cuál es el verdadero discípulo? El que obedece la palabra del Señor. ¿Cuál es el verdadero cristiano? El que obedece la palabra de Dios. ¿Cuál es el Hijo de Dios? El que obedece la palabra de Dios. Y Jesús está usando esto como ejemplo de su fidelidad al Padre. Solo el que obedece la palabra del Señor es quien verdaderamente le ama. Jesús dice que Él permanece en el amor del Padre porque Él guarda los mandamientos del Padre. Y está hablando aquí de un amor que no es egoísta, de un amor que no es, que es sacrificial, que es leal y que es activo. Que no es egoísta, es un amor que no piensa solo en sí mismo. No es que quiere que todo gire a su alrededor, que quiere ser el centro de atención de todo y que quiere que le sirvan. Ese no es el amor del que se está hablando aquí, del que el Señor está hablando aquí. No es alguien que solo piensa en sí mismo. Es alguien que el centro de su vida es Cristo. Es un amor sacrificial. El amor perfecto es aquel que se sacrifica. Jesucristo amó tanto a su iglesia, ¿qué hizo Él? Se sacrificó por su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ese es el ejemplo de amor al que nosotros deberíamos imitar y seguir. Debemos amar a los demás con esa clase de amor, dispuesto a hacer sacrificio por nuestros hermanos, dispuesto a entregar sin esperar nada a cambio. No es que usted diga, pero yo hice tal cosa por tal hermano y ni las gracias me dio. No es eso. Es verdad que tenemos que ser agradecidos, pero cuando tú haces algo para que los demás te reconozcan, no lo estás haciendo con esa clase de amor. Estás obrando para ti, no para el Señor. Un amor leal. Esto tiene que ver con el respeto. Tiene que ver con la fidelidad hacia una persona y tiene que ver
con el compromiso, una persona fiel, una persona confiable, una persona respetuosa, no es alguien que habla a espalda de quien dice amar, es alguien frontal, que no habla escondido, que no hiere a la persona que dice amar, simplemente hablando a sus espaldas, y luego la persona se da cuenta y dice, pero estaba diciendo tal o cual cosa de mí. No, el que ama con esta clase de amor no es así. Y es un amor activo, es un amor que acciona, es un amor en acción. El amor es una acción, no una emoción. El amor está o debería estar en movimiento, no es o no debería estar estático. Imagínense el planeta Tierra. A nosotros nos dicen los científicos, y lo encontramos en los libros de texto, que el planeta Tierra gira alrededor de su eje. ¿Verdad que sí? ¿No gira el planeta Tierra alrededor de su eje? Claro. Ahora, ¿usted lo siente? ¿Usted siente ese movimiento? Usted no lo siente, usted sabe que gira. Y de hecho nos dicen que si el planeta dejara de girar, pulsara todo lo que hay en él, que ese movimiento de rotación y de traslación es lo que hace que se generen las estaciones del año, y etcétera, etcétera. Pero nosotros no sentimos el movimiento, no es que nosotros andamos caminando y de repente decimos, espérate, que ahora la Tierra va a dar otro giro. No, no lo sentimos. El amor es así. El amor, aunque está en movimiento, nosotros no lo sentimos en movimiento. Aunque nosotros no lo vemos, el amor está en movimiento. Y cuando la persona acciona, entonces el accionar de esa persona va a dar como fruto que se vea el amor visible de esa persona en su accionar, en sus hechos, en las cosas que hace. Tal como Jesús se relaciona con el Padre, así los creyentes deben relacionarse con Cristo. El modelo de Cristo es el Padre y el modelo de los creyentes es Jesucristo, es el Hijo. La unidad que existe entre el Padre y el Hijo debe ser reproducida o debe ser imitada por los creyentes. Y la idea aquí es la unidad entre la iglesia, entre el creyente y Jesucristo. Y esto apunta a que el creyente debe ser uno con Cristo. Es la unidad de Cristo con la iglesia la que nosotros vemos en todo este capítulo. La unidad de Cristo con la iglesia. Debe el creyente estar tan compenetrado con Cristo, pero debe estar tan compenetrado que su andar refleja quién es Cristo. Que su andar dice cuál es su prioridad. Que su accionar no habla de Él, que habla de Cristo, que su vida puede hablar incluso sin Él decir una sola palabra. Su vida dice quién es que reina en su vida, quién es que reina en Él. Versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. El gozo es una evidencia del verdadero discípulo, del verdadero cristiano. El gozo de Cristo está en aquel creyente que le ama, y el resultado de ese amor es obediencia a su palabra. Y ese creyente tiene el gozo de Cristo en él. Es que a pesar de las crisis, a pesar de las distintas situaciones que puede estar enfrentando en la vida, el creyente debería estar por encima de todas estas cosas, porque su gozo no está basado en las circunstancias, sino que su gozo está basado en Cristo, y Cristo debe ser o debería ser su soporte.
El gozo que produce Cristo en el creyente es un gozo que nos permite estar satisfecho en Dios y que sin importar lo que Dios permita en nosotros estamos satisfechos en su providencia, estamos satisfechos en sus cuidados, nosotros estamos satisfechos en su obrar y nosotros podemos estar gozosos en medio del dolor. Podemos estar gozosos en medio de las pruebas porque nuestras situaciones difíciles no deben determinar nuestra paz, porque mi paz no viene del mundo, mi paz no viene de las situaciones, mi paz no viene de mi estado de ánimo, mi paz viene de Dios. Por eso Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y ese gozo hará que yo me deleite en cumplir con obediencia su palabra. Yo amo al Señor cuando yo le obedezco. El amor del Señor en mí hace que yo me deleite en obedecerle. Por eso el gozo es una evidencia del verdadero creyente. Hay hermanos que oran así. Ay, hermano, piden la oración y dicen, ay, hermano, yo estoy mal, yo me estoy muriendo, estoy pasando la de Caín, no sé qué hacer, no sé ya ni cómo orar. Es más, yo creo que el Señor ya ni me escucha, estoy necesitado, ayúdenme. Ayúdenme, hermano, que no aguanto esta situación por la que yo estoy viviendo. Y yo pregunto, ¿esa debería ser la actitud de un cristiano? El Señor le dice a los discípulos, en un espacio íntimo, le dice que él tenía que ir a la cruz a morir. Y Pedro se levanta y Pedro le dice, ay, Señor, que eso no te acontezca. En un buen dominicano, que Dios te libre. Qué terrible suena eso. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. El creyente no está para sentir autolástima de sí mismo, para sentir pena de sí mismo, como que él está pasando por una tragedia tan grande y quiere entonces llamar la atención de todo el que está a su alrededor para que entienda lo que está sucediendo en él. No, no debería ser así. El creyente debería gozarse en Cristo en medio de su dolor y en medio de su crisis. Y sus crisis y sus pruebas deben llevarlo o deberían llevarlo a glorificar el nombre de su Señor. Aprendamos a confiar y aprendamos a depositar nuestras cargas en nuestro Salvador. El socorro del creyente viene del Señor, viene de Cristo, viene de su Salvador. Amén. Nosotros deberíamos decir como el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro es nuestro Salvador. Aprendamos a confiar. Somos lo que somos porque Él nos inyecta su savia por medio de su palabra y nos hace llevar fruto, nos limpia, nos poda. Y aunque muchas veces nos duele todo este proceso, su propósito es que nosotros podamos crecer en medio del dolor, que podamos crecer en medio de la prueba, que podamos crecer en medio de los vientos huracanados de la vida y que podamos llevar mucho fruto para que así quede evidenciado que nosotros somos hijos de Dios. Para que así nosotros podamos glorificar su santo y divino nombre. No es que al creyente no le sucede absolutamente nada. Al que no es creyente le pasa todo y al que es creyente no le pasa nada. No es eso lo que nosotros encontramos en las Escrituras. Nosotros encontramos en las Escrituras que la diferencia aquí la hace el Señor. Ellos están sufriendo sin Dios y sin esperanza, pero nosotros estamos aquí. Padecemos todo tipo
tiempo de calamidad, pero tenemos una esperanza viva y una esperanza gloriosa en nuestro amado Salvador. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que son mis discípulos. ¿Cómo ustedes van a probar que ustedes son mis discípulos? Dice Cristo. ¿Cómo ustedes van a probar que ustedes son verdaderos creyentes? ¿Cómo ustedes van a probar que ustedes son hijos de Dios? Llevando mucho fruto. Como el Padre me ha amado, así yo lo he amado. Nosotros tenemos el amor de Cristo. Y luego le dice, permaneced en mi amor. Si ustedes guardan mis mandamientos, ustedes van a permanecer en mi amor. O sea, permanezcan en mi amor. Si me quedo ahí, voy a inventarme un sinnúmero de cosas para decir cómo yo permanezco en el amor del Señor. Pero el versículo 10 dice, si ustedes guardan mis mandamientos, ustedes van a permanecer en mi amor. O sea, ¿cómo yo permanezco en el amor del Señor? Guardando su palabra. Viviendo conforme a su palabra. Obedeciendo su palabra. Y dice Cristo luego, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo he dicho estas cosas, yo he hablado estas cosas para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Recuerden que ya nosotros hablamos en la primera entrega que dimos sobre este tema de la vida verdadera, la primera parte nosotros vimos el fruto del Espíritu, y dentro del fruto del Espíritu nosotros vimos que el gozo está dentro de lo que es el fruto del Espíritu. El gozo es un fruto del Espíritu. Si no lo recuerda, vaya a la página y allí busque la primera parte de este tema para que pueda recordarlo. Nosotros necesitamos con carácter de urgencia autoanalizarnos. Nosotros necesitamos con carácter de urgencia nosotros colocarnos frente a la palabra, pensar y analizar para que nosotros entendamos quiénes somos nosotros y que nosotros, como somos hijos de Dios, debemos llevar fruto, que seremos podados, que seremos limpiados, que esto va a doler y en medio del dolor nosotros debemos glorificar a nuestro Salvador. Es preciso que mediante muchas pruebas y tribulación nosotros alcancemos el reino de los cielos. Y Cristo dice, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Que el Señor nos ayude a entender esto. Y que el Señor nos ayude a entender que en medio de cualquier situación en la que nosotros estamos pasando, las situaciones difíciles no nos deben llevar a nosotros cuestionar a Dios ni a cuestionar nuestra relación con Él, sino que las situaciones difíciles deben llevarnos a nosotros glorificar el nombre de nuestro Salvador. Que el Señor nos ayude a que sea así.